Muy buenas a todos, bienvenidos a una partida, ritmo rápido, ronda o jornada del día de ayer. Era la ronda número 9 y ahora el torneo va a continuar con los blitz a 5 minutos más 2 segundos. Esta partida es de 25 más 10. Se enfrentaban Madmeyarov, que como habíamos visto en algún vídeo anterior, pues no le estaba yendo muy bien en el torneo, pero eso no solamente con esta partida, sino que hizo pleno en el día de ayer, pues van a cambiar las cosas. Vemos cómo está la clasificación. Trajimos también una partida muy buena por parte de Linier antes de ayer también, por lo que bueno, vamos a ver qué pasa en esta partida. Me ha gustado personalmente también el final. D4, D5, Madmeyarov las blancas y Linier las negras, C4 y gambito de dama aceptado, de momento ganando un peón. E4 cogiendo centro, con el ataque del centro, E5 respondiendo y caballo F3. Si se juega D5 es verdad que las blancas pues tienen un peón avanzado, pero por otro lado tras caballo F6, atacando el peón D4 y alfil G5, bueno, pues clavando a esta pieza, realmente las piezas negras siguen desarrollando y quizás podrían estar un poquito mejor en la posición. Por lo que el mejor movimiento es el que se juega, siendo caballo F3, alfil B4 jaque, y tras alfil D2 se cambia material en esta posición, ganando un segundo peón las piezas negras, perdiendo nuevamente uno, con alfil por C4 y cierta presión sobre el punto de F7. Tras estas jugadas caballo C6 se desarrolla defendiendo o reforzando la defensa del peón de D4, enroque en corto, caballo G, E7, como vemos las piezas blancas pues tienen tres piezas menores ya jugando y el enroque hecho, por lo tanto a cambio de ese peón pues tienen algo de iniciativa o de desarrollo, y aquí de alguna manera se demuestra un poquito mejor jugando caballo G5, incidiendo sobre el punto de F7, y aunque un enroque en corto podríamos pensar que defiende la posición, y si nos cambian pues piezas, quizás es más valioso las dos piezas menores que el peón y la torre en líneas generales. El tema es que esta jugada es perdedora gracias a dama H5, no solo presionando con una nueva pieza en F7, sino dando mate en H7 con la dama apoyado del caballo. Por lo tanto G6 no existiría, y en caso de jugar H6, caballo por F7 con una descubierta pues bastante molesta en la posición, lo menos malo es capturar, y tras estos cambios se recaptura con la dama y las blancas tienen una ventaja ya decisiva. Por lo que aquí el Linier juega caballo E5, defendiendo en F7 y también atacando pues el alfil de casillas blancas, y alfil B3 manteniendo la tensión en F7 pero retirándose a una casilla más segura. Caballo 7 C6, F4 atacando a este caballo, y aquí responde Linier jugando alfil G4. Este movimiento viene con ataque sobre la dama, por lo que vienen varios cambios. Primero alfil por F7 con jaque. En cuanto a los peones, al menos de momento, pues se ha igualado la posición. Caballo por F7 y tras ahora primero dama por G4, caballo por G5, peón por, y la partida sigue adelante, ¿no? El material es el mismo en cuanto a piezas y también en cuanto a peones, aunque las piezas blancas pues tienen un peón aislado, ambos cuentan con peones pasados, y de momento mayoría de peones en el flanco de rey por parte de las blancas respecto al flanco de dama por parte de las negras. El tema es que por un lado el problema, a lo que comentábamos antes con la iniciativa del desarrollo, las negras cuentan con el rey en el centro. Quizás lo ideal es buscar el enroque en largo, ya que en corto, al menos de momento, pues no es posible, y la partida continúa con dama C8 a un movimiento como dama C7, ya que aquí vamos a ver una triangulación de las piezas negras. Si se juega directamente dama D7 ofreciendo el cambio de damas, pues las blancas podrían aceptar y ya tener una pieza en la séptima siendo bastante molesta y con cierta ventaja. Por lo tanto, primero Linier busca el cambio de damas, y una vez se evita por parte de Madmeyarov jugando dama G3 es cuando viene la dama D7 preparando el enroque en largo, y ante G6 se produce la siguiente jugada. Por lo tanto, las piezas negras llegan a estar muy sólidas, sobre todo respecto a su rey. La partida continúa con torre F7, la dama se retira a D6, se enfrentan las damas y ahora sí que se cambian en esta posición. Si peón por, quedarían dos peones doblados, torre por D6 continúa con presión sobre G6 y G por H7. Permite a las negras capturar en esta posición,
y bueno, pues quizás la torre negra en h7 solo está defendiendo al peón. Si hubiese estado en la octava, pues tiene más salidas o más movimientos, y podríamos pensar a esta variante por qué las blancas no capturaron en g7. El tema es que tras este movimiento, pues torre por g6 y nuevamente pues bueno, las negras mantienen un peón. La torre de h8 es verdad que está pendiente del peón de h7 en este caso, pero en caso de que haya cambio de material, pues estaría quizás un poquito mejor en la posición. Así decide hacerlo la captura Madmeyarov, g por h7, torre por h7, y tras estas jugadas caballo f3. El tema es que quitando estos peones centrales, mayoría de peones para las negras en el flanco de dama y este 2 contra 1 favorable a las blancas, caballo de 8 atacando la torre, torre f5 mejor o más activa que un movimiento como torre f4, ya que la torre pues chocaría contra peones. En esta posición puede llevarse en algún momento al flanco de dama, g6 atacando a la torre, también dando salida a esta torre de la séptima, y torre f8 clavando al caballo. Tras estas jugadas la partida continúa con torre 7, la torre, bueno, pues el caballo está clavado, pero es verdad que está defendido también por la torre de d6, se mete presión al peón de 4, e5 defendido por el caballo, atacando a su vez a la torre de 6, y tras torre de 5 se juega torre g8. Las blancas van a por este peón para tener un 2 contra 0 en el flanco de rey. De momento rey de 7 quitándose de la clavada y empezando Leinier a activar su rey. Sigue la igualdad en la posición, torre por g6, y a cambio, bueno, pues las piezas blancas van a perder este peón central, ¿no? Quizás caballo f7 un poquito mejor que caballo c6, que es lo que se juega en la partida. Es verdad que los dos movimientos pues atacan nuevamente a ese peón de 5, e6, viene con jaque, y tras torre por e6, torre por rey por e6 y torre de 1 activando su última pieza Madmeyarov. La partida continúa con caballo de 5, quizás esta es una primera imprecisión de Leinier, ya que pierde el peón central a cambio de activar el caballo, y como vamos a ver, pues llega a atacar o a ganar el peón de b2, pero los peones blancos van a empezar a correr de alguna manera más rápido. Aquí se recomendaba un movimiento como a5, comenzando a mover las piezas negras peones en el flanco de dama. Como decimos, se juega caballo e5, se deja indefenso este peón, y aunque tras caballo por d4 el caballo queda clavado, este movimiento además viene con jaque, se juega rey de 7 obligando al rey a retirarse a una casilla pues más lejana, ¿no? O de retroceso. Si rey, por ejemplo, f6, ya que la de f5 está controlada por el caballo blanco, podría jugarse torre f1, jaque, y nuevamente pues expulsaría al rey. Se decide este movimiento y tras estas jugadas simplemente torre 1 para quitarse de la clavada, y si las negras capturan el caballo o una pieza, pues las blancas capturarían otra. Mantienen el peón de ventaja, sobre todo, bueno, pues estos dos peones quizás marcan la diferencia en la posición, teniendo un poquito de ventaja. Se tiene que jugar la partida, y aquí está también, bueno, pues la idea de Leinier o la continuación, a la que con este movimiento ataca la torre a un peón capturable e indefendible, ya que si tanto torre como torre 2 defendiendo el peón o torre b1, pues caería el caballo en e4. Tras estos movimientos torre e4 y caballo por b2, pues no siendo la mejor jugada, y nuevamente en este caso se recomienda jugar c5, ganando un tiempo sobre el caballo y comenzando a movilizar. Antes era 5, este 3 contra 2 en el flanco de dama. Se opta por esta captura, nuevo peón pasado para las negras, que está todavía en c7, g4 y tras c5 ahora sí, caballo f3. Madmeyarov consigue defender la casilla por donde tiene que pasar el peón, por lo tanto la torre negra no puede hacer nada en esta posición. De momento caballo de 3, nuevo movimiento en el que el caballo vuelve nuevamente un poquito a posiciones centrales, pero ya g5 en el tablero, torre de 6 y tras h4, torre 6, quizás buscando el cambio de torres. El rey negro no está tan lejos de estos dos peones pasados, y sin torres pues quizás estaría todo más igualado. No obstante, Madmeyarov evita el cambio jugando torre a4, a6 evitando la captura, h5 ya en el tablero, y este caballo también es importante, bueno, pues ver que de alguna manera está
está clavado, ¿no? No puede ir a casillas como F4, si viene a E5 podría haber cambio de material y los peones blancos siguen avanzando. De momento rey E7, torre G4, torre H4 un poquito quizás más precisa, con idea de avanzar o seguir avanzando los peones, y tras caballo E5, caballo por la torre vuelve a la quinta y G6 ya en la posición. Se entrega el peón de H5, es incapturable, ya que si torre por H5 las blancas están coronando, el rey no llega a tiempo a defender la casilla de G8, está protegida por la torre, por lo que tras G6 la partida continúa primero con rey F8, H6 en la posición, y aquí viene pues el error final que aprovecha también Madmeyarov y del cual Linier pues a esta jugada que es torre H5 podría haber continuado primero con rey G8, ya que el rey tiene que bloquear pues al menos la entrada de uno de los dos peones, G7 y torre E8. Con esta línea parece que las piezas negras pueden aguantar un poquito más. Por un lado, el rey solamente defiende la casilla de H7, ya que si se retira de esta posición de G8, pues no puede volver, ya que la torre defiende la coronación, por lo tanto la torre de 8 estaría realmente defendiendo esa casilla. Decide jugar torre H5, es verdad que tras 41 movimientos Linier pues apenas contaba con un minuto, jugaba prácticamente con el incremento de 10 segundos, G7 jaque, rey G8, evitando de momento la coronación, y un gran movimiento por parte de Madmeyarov, siendo el único además para mantener ventaja, y es torre G6. Aunque tiene 3 peones contra 1 en su contra el flanco de dama, el tema es que los peones están bastante lejos y esta torre domina, o junto con los peones por supuesto, controla perfectamente u obliga a la torre y al rey negro a estar pues pendientes de ambos peones, ¿no? Si el peón corona, la torre capturaría en H7, ya que en caso de jugarse H7 y al venir con jaque, pues el rey ni puede capturar ni tampoco jugar F7, se corona con el peón o con cualquiera de los dos peones, pero el tema es que, como decimos, pues ambas piezas están pendientes de estos dos peones. De momento lo intenta con esta jugada C4, a un movimiento como rey F7 o rey H7, pues la coronación, como decimos, pues es directa, C4 y torre D6. Madmeyarov se retira para meter la torre en D8, y el tema es que, aunque bueno, pues ha retirado la torre de la columna G, poco más se puede hacer por parte de las negras. Incluso el mejor movimiento para continuar vivo sería torre por H6, entregando la torre, incluso cambiar la torre por los dos peones, pero posteriormente la torre junto con el peón de A2 y el rey, que también llegaría de alguna manera pues a tiempo, es más que suficiente para ganar la partida. Por lo que se decía jugar rey H7 aprovechando que G8 no es posible, torre de 8 ahora sí, torre G5 con jaque y defendiendo junto con el rey, pues la coronación. Parece que todo está controlado, pero tras finalmente jugar Madmeyarov rey F2, en esta posición Linier Domínguez decide abandonar. Poco se puede hacer, ¿no? Si mueven pieza las negras en el flanco de rey, capturando, pues se corona y las blancas, como decimos, pues están ganando. Y en caso de no hacer nada con el rey, no capturar y de momento no mover pieza en esta posición y comenzar o continuar con el avance de los peones, C3, B5, incluso para las blancas existe este movimiento, torre A8 jaque, única rey G6 y finalmente viene la coronación, y con ello, bueno, pues nuevamente la partida sería se mantendría siendo para las blancas. Vemos la clasificación como está rápidamente tras estas 9 rondas de rápidas, en la que Firuza junto con Maxim Vachier-Lagrave siguen líderes de esta primera parte del torneo. Como decimos, en las rápidas la victoria puntuaba 2 puntos, los 1 y 2 que veis es en la ronda séptima, octava y novena, en la que, por ejemplo, pues Firuza en la última jornada pues hizo tablas en las 3 partidas, va sumando puntos y mantiene el liderato con un gran Maxim Vachier-Lagrave. Sam Sanklan ahí está con 10 puntos también, y Nepomniachtchi, Madmeyarov sobre todo y Jeffrey Sion pues están en cuarta posición. Madmeyarov al término de la segunda jornada iba último. Y bueno, pues resto de jugadores a continuación, ¿no? Leon Aronian, Linier Domínguez Caruana con 8 puntos, y Nakamura, que cierra la tabla y ha ido quizás en estas 3 jornadas de más
a menos, aunque ahora, bueno, pues entramos casi en territorio Nakamura por supuesto, con el respeto a todos los jugadores y sobre todo Firuza y Maxima Silagraf, que tampoco se les da nada mal, ¿no? A ninguno, pero sobre todo a ellos, quizás. Por mi parte, nada más. Vamos hablando para otro vídeo. Un saludo. Chao.